Hola, hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en otro episodio de Tu psicólogo te acompaña. Soy Rodrigo y en el episodio de hoy, continuando con este especial de teorías de personalidad, veríamos la teoría de Alfred Adler. Sin más, vamos con el episodio. Antes de comenzar, queremos recordarles que si esta serie de episodios es de su agrado, recuerden suscribirse, comentar, darle like, compartir. Todo esto en las diversas redes que venimos manejando para ustedes, que es totalmente gratis. No tienen ningún costo y créanme que genuinamente apoyan a seguir generando más contenido para ustedes. Que ustedes se suscriban tarda unos segunditos y créanme que apoya bastante. Esto en las diversas redes que ya le aparecen en pantalla. Y bueno, continuemos. ¿Qué nos comparte Alfred Adler sobre la psicología, sobre personalidad? Bueno, él va teorizando de una forma muy interesante y lo primero que nos presenta es uno de sus conceptos que conocemos como inferioridad. Que, ojo, esta inferioridad es importante comprender que nos diría Adler que apoya bastante a que precisamente sigamos desarrollándonos como personas, porque es entonces a través de sentirme inferior que entonces puedo empezar a compensar mis vivencias y entonces por ende impulsarme. Entonces Alfred Adler nos diría, sentirte inferior es algo completamente natural, es algo inherente a la naturaleza humana. Y por ello también es el motor que nos impulsa a volvernos mejores. Y precisamente decía, bueno, continuando con esta inferioridad, existe en todas las personas un sentimiento de inferioridad que nos hace sentirnos, sí, en algún sentido, menos. Pero es entonces donde, si me siento menos, puedo impulsarme a hacer más. Recuerdo que decía un docente en la universidad, qué bueno es reconocernos ignorantes, porque si me reconozco ignorante, entonces puedo saber que algo me falta para aprender. Pero si digo que ya lo sé todo, seguramente no aprenderé nada. Y se liga un tanto con esto que nos comparte precisamente Adler. Porque entonces si me siento inferior, puedo seguir buscando ser más. Y esto no implica necesariamente algo patológico. Porque entonces es ahí donde entra lo que él denomina la compensación. Que precisamente esta compensación tiene que ver con a ver, me siento inferior, me siento chiquito. Y es entonces donde, bueno, ¿cómo voy a compensar? Y entonces esta compensación es la actitud que nos impulsa, que nos mueve precisamente a luchar para llegar más alto. Y es entonces donde sí, me sentía pequeño, me sentía ignorante, pero entonces busqué aprender, busqué ser más, luché con eso y todo bien. Que, ojo, sí podríamos decir entonces, la inferioridad es inherente a la naturaleza humana, al menos desde Adler. El sentimiento de inferioridad nos impulsa a ser más, pero entonces, ¿qué implica lo que conocemos como complejo de inferioridad? Aquí tendría que ver precisamente cuando el individuo, la persona, no es capaz de compensar sus sentimientos y entonces, boom, podríamos decir que fracasa en esta compensación. Es decir, el sentimiento de inferioridad no fue a la par que la compensación. Y entonces, en esta diferencia, podríamos decir, se dio el complejo de inferioridad. Y es aquí donde Alfred nos diría, precisamente hay usualmente tres causas. Inferioridad orgánica, mimos excesivos y descuidos. Y estos van causando que precisamente el complejo se mantenga, que este complejo de inferioridad es conocido de repente por muchos y muchas cuando vemos la tan famosa placozona, casas enormes, situaciones de presumir tal o cual objeto o cualidad y entonces dicen por ahí, dime de qué presumes, te diré de qué careces. Y tiene que ver precisamente con esta parte de, ahí suena haber un complejo de inferioridad. El primero de los puntos que veíamos en este complejo era la inferioridad orgánica, que tiene que ver precisamente con que mi cuerpo va moldeando un tanto a través de mi psique. Es decir, claro que a través de mi corporalidad voy a moldear aquello que se está moviendo acá adentro. Y es entonces donde vienen muchas veces donde la actitud compensatoria se vuelve al cuerpo. Y entonces lo que conocemos como estas personas amantes del gimnasio y del ejercicio, bueno, ¿qué quieren arreglar acá afuera? Que no pueden arreglar acá adentro. Y es entonces desde ahí donde precisamente esta inferioridad orgánica puede ser contraproducente. O incluso hay algo que vemos desde otras teorías, como por ejemplo Wilhelm Reich y Lowen, que tienen que ver con las caracterologías, que nos presentan también cómo el cuerpo se moldea a través de nuestra psique.
pero eso ya será motivo para otro episodio. Después tenemos los mimos excesivos, es decir, estos pequeños infantes que fueron criados como tiranos o tiranas, a través de se les cubrían todas sus necesidades y todos sus caprichos de forma excesiva, y entonces no aprendieron a vivir la falta. Y como no aprendieron a vivir la falta, entonces van pensando que el otro tiene que someterse, es decir, básicamente les crían para ser reyes malcriados, con muy poca sensibilidad, muy poca empatía, y usualmente esos suelen ser repudiados porque la mayoría de las personas no les toleramos. A ver, esa necesidad de traer una corona puesta acá arriba todo el tiempo también cansa a las demás personas. Y como contraparte tenemos esta parte de los descuidos, es decir, recordemos, en psicología los extremos se tocan, porque entonces por acá decíamos mimaban todo, pero luego también puede estar la parte muy negligente donde descuidaban todo. Y entonces desde ahí, a ver, este complejo de inferioridad también surge como atenuante a ya te sentiste inferior todo el tiempo, ahora no quieres volver a sentirlo. Pero luego también tenemos otra contraparte, el tan famoso complejo de superioridad. Y aquí sería precisamente, decíamos, bueno, la compensación está baja y toda esta parte del sentimiento de inferioridad demasiado alta. Y esto más o menos podríamos decir da el complejo de inferioridad. Pero ¿qué pasa entonces si ahora la compensación está exagerada? Y es precisamente aquí donde entonces llega el complejo de superioridad. Y entonces llega el tan famoso narcisismo, la vanidad, el egocentrismo y sobre todo también la devaluación por el otro. Porque entonces si al otro le devalúo, eso me hace ver también más grande. Y ojo, este complejo de superioridad al final del día también va encubriendo una sensación de complejo de inferioridad. Recordemos, extremos se tocan. Y entonces dirán, ¿buscar la superioridad es malo? Bueno, desde esos términos encontraremos que el complejo de superioridad, sí, porque eso implica dañar y transgredir los límites ajenos. Sin embargo, Adler ponía precisamente el término por la lucha por la superioridad, que tiene que ver precisamente con este impulso a la perfección, a desear más, que, ojo, no es negativo, no es violento, porque entonces no me enfoco en ser mejor que el otro. Por el contrario, me enfoco en ser mejor que mi versión pasada. Y entonces busco actualizarme sin estarme conflictuando con el mundo, ni conflictuarme con mi persona, sino por el contrario, estar trabajando en mi persona para un crecimiento constante. Entonces, el complejo de la superioridad sería lo patológico, la lucha por la superioridad sería la parte más funcional. Después tenemos el finalismo, que tiene que ver precisamente con este punto de ¿qué pasa? ¿Qué hay después del túnel? ¿Existe una luz al final del túnel? No existe, y tiene que ver precisamente con el ¿cuál es nuestra meta de vida? Porque al final del día, esa meta que tenemos para nuestras vidas, nuestras existencias, tendrá que ver precisamente con cómo voy a ir compensando, cómo me siento capaz, cómo supero o trabajo precisamente compensando este complejo o no complejo sentimiento de inferioridad. Y entonces desde ahí, bueno, hay una finalidad, no hay una finalidad, que incluso él ponía precisamente la finalidad ficticia, que podríamos decir que tiene que ver con algo un poquito más imaginario, que es cuando de repente lo ponemos en el plano de otra existencia. Podríamos decir, el finalismo, el más directo, es dentro de esta vida. El finalismo ficticio, desde la teoría precisamente de Adler, él lo pone en otra existencia. Entonces posiblemente en esta no lo veamos. Y entonces, ¿en cuál vamos más enfocados? ¿En recibirlo pronto o en recibirlo en otra existencia que dependerá de nuestras filosofías y creencias? Porque precisamente si voy pensando en cuál es la finalidad, aquí, allá, desde mis creencias, desde mis ideas, desde la tierra, qué sé yo, bueno, voy a ir también buscando llegar a esa finalidad. Y él proponía entonces ahí otro término, la lucha por la perfección, que de nuevo vendríamos, puede venir desde un sentimiento de inferioridad o desde un complejo, dependerá de cómo se viva. Pero eso también implica cuánta energía voy invirtiendo acá afuera en diversas situaciones precisamente para que todo salga perfecto. Pero entonces, de repente diríamos, bueno, desde la parte más freudiana queremos eliminar la tensión. Desde acá, Alfred nos diría, la lucha por la perfección
no elimina, no disminuye la tensión. Por el contrario, usualmente la aumenta. ¿Por qué? Porque me demanda energía, economía, tiempo, esfuerzo. Y entonces aquí, claro que tengo que destinar recursos de mi persona para poder mantener este estado de equilibrio donde mi compensación va atenuando precisamente el sentimiento de inferioridad. Y entonces buscar crecer también implica invertir tiempo y recursos físicos, económicos, intelectuales, emocionales y qué sé yo. Contrario de repente a mucho de lo que se le criticó a Freud desde este determinismo de la infancia o de las fijaciones, hay un punto muy interesante que nos comparte Adler que tiene que ver con la fuerza creativa del yo. Podríamos decir que básicamente aquí es donde Adler, de repente coqueteando con este humanismo, psicoanalista, humanista, punto medio, qué sé yo, podríamos decir, va poniendo sobre la mesa la capacidad de decir nosotros regimos nuestra existencia. Y entonces, punto importante para ello sería el libre albedrío, porque entonces no somos entes pasivos. Claro que nosotros controlamos nuestras decisiones o al menos podemos directamente desde ahí accionar. No tiene que ver con mi herencia, no tiene que ver con mi ambiente, sino tiene que ver con las decisiones que día a día voy tomando. Y entonces desde ahí empieza a aterrizar una responsabilidad muy existencial. Y precisamente esta responsabilidad existencial nos lleva a ir eligiendo un estilo de vida que nos diría precisamente el estilo de vida tiene que ver con el carácter, conducta, características y forma de ser. Y Adler nos dice, podríamos colocar todo en grandes categorías y para ello nos comparte 4. La primera de ellas sería la persona dominante. Esta persona dominante tiene que ver con una persona que es autoritaria. No tiene mucha conciencia social porque precisamente le gusta imponerse. Y entonces estas personas suelen ser sádicas, agresivas y con ciertas tendencias a la delincuencia o a la sociopatía, porque precisamente van a ir imponiendo y transgrediendo para poner su voluntad. Pero entonces eso hace o les lleva a que también sean propensas tanto a cierto nivel de adicciones como a, diría Adler, y lo corregimos por modalidades de la plataforma, a poder desvivirse. Después tenemos el segundo punto que él nos dice son las personas orientadas a recibir. Estas personas que dicen, a ver, yo mejor me siento y que un otro se encargue de satisfacer mis necesidades. Sabemos que en un primer momento de vida es funcional, porque claro que somos dependientes a nuestros cuidadores. Ya cuando somos adultos, obviamente no es tan funcional, pero es entonces ahí donde precisamente este juego de estar orientado a recibir, a ver, ¿qué tanto me vuelvo responsable de mi existencia o qué tanto responsabilizo a otros? Y el responsabilizar a otros implica a muchas personas. Ejemplo, cuidadores, escuelas, instituciones, gobierno o ente supremo en el que creamos. Pero entonces hay personas que dicen el responsable siempre es afuera, nunca yo. Y aquí podríamos decir, entonces esta es una persona orientada a recibir, que curiosamente, precisamente, estas personas, diría Adler, al menos desde la estadística, son las más comunes. El tercer tipo de personalidad o de grupo de estilo de vida que nos comparte Adler tendría que ver con el evasivo. Estas personas que evitan los problemas, evitan los conflictos, evitan cualquier tipo de dificultad porque entonces así evitan el fracaso. ¿Cómo puedo evitar fallar? Ni siquiera intentándolo. Y es entonces donde si no lo intento, no voy a fallar. Técnicamente tampoco lo logro, pero entonces es un arma de doble filo. Y es entonces estas personas donde no les gusta encarar problemas. Prefieren sacarle la vuelta. En algún sentido podríamos decir que son personas que les encanta hacer ghosting, porque precisamente no enfrentan la responsabilidad efectiva de decir no gracias a Dios, mejor te bloqueo y se acabó. Y el último estilo de vida que nos compartiría sería el socialmente útil, que precisamente tiene que ver con una persona que tiene la capacidad de cooperar con los demás, que tiene este interés social en decir, mis necesidades están cubiertas, entonces puedo acompañar a otros a cumplir las suyas. Y en algún sentido, claro que aquí radica mucho de la salud mental. Porque entonces, quien está saludable y está bien trabajado o trabajada, no va molestando a la gente,
Dicen por ahí, quien está feliz en su vida no se anda entrometiendo en vidas ajenas. Y entonces la persona socialmente útil no se entromete en la vida ajena para molestar, sino por el contrario, está ahí en algún sentido acompañando y apoyando. Ojo, tampoco como necesidad, porque entonces eso ya sería otra situación que incluso puede caer en unos perfiles más patológicos. Y continuando todo con esta parte, punto interesante, sí les recomendaría que revisaran la biografía de Alfred Adler, bueno, de ello y de todos los autores dependiendo del episodio que vayan viendo, porque les va a hacer sentido si leen sus biografías con la teoría, porque incluso Adler va empezando a teorizar la parte de, a ver, ¿cómo es el orden de nacimiento? ¿Influye, no influye? Adler nos diría, sí, claro que influye. Y en ello nos va presentando perfiles de qué implica ser tal o cual número de hijo dentro de este sistema. Porque precisamente podríamos decir, a ver, tenemos los mismos progenitores, sí, pero no por tener la misma genética nacimos en el mismo hogar. ¿Por qué? Porque claro que nos trataron diferente, fueron situaciones diferentes, fueron momentos de vida diferentes y entonces desde ahí la cosa cambia. Y él nos presenta diferentes. El primero que nos presenta es el primogénito, es decir, estas personas que nacen como primer lugar y tienen el trono dentro de la familia por un tiempo al menos, porque después van a ser destronadas. Y es entonces donde sí, la felicidad y seguridad está perfecto y a tope. Tienen toda la herencia para su persona. Pero, ¿qué va a pasar? Bueno, sabemos que como son primogénitos, estamos hablando de que entonces sí hay segundos y posiblemente terceros. Entonces, claro que van a ser un otro que le va a quitar ese punto. Y es ahí donde entonces pierden la atención, los cuidados, porque llegó un nuevo bebé a destronar su lugar. Y entonces, cuando llega un nuevo bebé, posiblemente sientan la envidia y digan, esto no me gustó. Yo no quería tener hermanito o hermanita. Yo no lo pedí. E incluso pueden llegar a presentar estas actitudes desde una forma un tanto destructiva, agresiva, que luego los cuidadores dicen, oye, no trates mal a tu hermanito o hermanita. Tienes que cuidarle. Y eso todavía molesta mucho más. Y entonces, estos primogénitos usualmente van orientados al pasado. Porque entonces en el pasado tuvieron todo y después se les fue arrebatado. Desde ahí suelen ser muy pesimistas a futuro, al menos desde la teoría que nos comparte Adler, y usualmente les preocupa mucho el poder, la autoridad, el control. A mí me gusta mucho hacer el chiste de el primer hot cake sale quemado. ¿Por qué? Ojo, no es por ofender, sino tiene que ver también con la parte de, claro que el primer infante se vive con una neurosis mayor. ¿Por qué? Porque los cuidadores son novatos. Es el primer infante que tienen y eso implica que se alarmen por muchas cosas que estén sucediendo. Contrario al segundo, tercero, qué sé yo, donde ya van cachando ciertas cosas de, esto es gripe, esto es aquí, esto es allá, y entonces no corren despavoridos ante cualquier situación. Y es por eso que entonces este nivel de neurosis se vive diferente. Y eso implica entonces que viven más relajados con los siguientes hijos. Y usualmente con el primero le cargan muchas situaciones, sobre todo de control. Porque entonces también, por ser el primogénito o primogénita, usualmente, sobre todo en ciertas culturas, se maneja él como fuiste el primero, te toca cuidar a los más chicos. Cuando sabemos que esto no debe de ser así. Porque recordemos, no nos toca jamás cuidar hijos ajenos, solo los propios. Y es entonces donde también como hermano mayor, hermana mayor, no me toca cuidar a los hijos de mis padres. Ellos son sus padres, que los cuiden ellos. Yo sigo siendo hermano o hermana. Después tenemos los segundos hijos. Estos segundos hijos jamás sufren el desplazamiento. ¿Por qué? Porque ya nacieron y tuvieron que compartir. Y es entonces donde precisamente no van a vivir un desplazamiento. Porque precisamente ya llegaron a compartir. Entonces, todo tranquilo. Los padres usualmente ya están más relajados. Lo mismo que les decía del hot cake quemado. Y entonces, estas personas suelen ser más optimistas al futuro. ¿Por qué? Porque todo bien. Llegaron compartiendo, entonces no hay nada que les haya sido arrebatado. No perdieron la atención, no perdieron los cuidados. Nacieron compartiendo. No hay posibilidad de extrañar algo que nunca se supo ni se tuvo. Entonces, desde ahí, esas personas suelen ser muy competitivas, porque precisamente suelen competir con el primer hijo o hija. Porque precisamente, a ver, ya nací en segundo lugar, pues vamos jugando carreritas. Vamos buscando cachar o alcanzar a la persona que tengo enfrente. Bueno,
eso al menos en la actitud más positiva. ¿Por qué? Porque también Adler diría, puede que llegue al segundo punto patológico, en donde si toco la parte patológica, diría Adler, serán unos segundones. Siempre el segundo lugar, nunca el primero. Siempre pan de relación, nunca en una relación sana. Y es entonces desde ahí donde hay personas que al vivirse desde acá siempre van a estar a la sombra de un otro. Porque curiosamente a veces desde su infancia eso fue lo que integraron y no trabajaron en terapia. Entonces, cuidado. En tercer punto tenemos los hijos menores, que usualmente estos son los consentidos por la familia, porque tanto son consentidos por los cuidadores, que ya es el último, entonces, mira, ya tuvimos a varios, hay que relajarnos. Y usualmente ya son más grandes, entonces miman más al más chiquito o más chiquita. Y además, como también se tienen hermanos mayores, ya hubo quien fuera calmando a los cuidadores, ya hubo quien les tranquilizara, y también hay hermanos, hermanas más grandes que también favorecen al más pequeño o a la más pequeña. Y es entonces donde el infante más pequeño va a estar muy mimado o mimada. Y entonces, sí, desde estos mimos recibe mucho afecto, mucho cariño, pero también se malcría un tanto. Y es entonces donde, sí, usualmente suelen ser un poquito más tiranos, tiranas. ¿Por qué? Porque también aprendieron a tener toda la atención. Y entonces también desde esta atención aprenden a madurar más rápido, porque tienen que alcanzar, al menos desde esta idea, alcanzar a los que están enfrente. Y entonces de nuevo empiezan a jugar carreras para ponerse al mismo nivel que los demás hermanos. Y al menos esto de nuevo en la parte sana. En la parte más disfuncional podríamos encontrar infantes que se viven indefensos, completamente dependientes, porque entonces no están acostumbrados a luchar por nada. Estoy chiquito, yo no puedo. Y entonces que los demás hagan todo por mí. Porque ya lo hicieron en mi casa mis padres, mis hermanos mayores, pues ya mejor me siento. La ventaja de ser el hijo menor, la hija menor, es entonces que el otro siempre puede hacer todo por mí. Y entonces podríamos decir, desde aquí de mi rancho en México, diríamos, se vuelven conchudos o conchudas. Y ya por último tenemos a los hijos únicos, que precisamente estos hijos únicos jamás pierden el trono, porque entonces como no hay segundo hijo, nadie les destrona, contrario al primogénito. Pero entonces, como precisamente no hay demás infantes dentro del hogar, encontraríamos que estos infantes se van relacionando mucho con adultos y poco con niños. Entonces podríamos decir que son como señorcitos, porque entonces su pensamiento corre para poder entablar conversaciones con los adultos. E incluso podemos irlo reconociendo porque precisamente en las escuelas, guarderías y qué sé yo, van a tender a juntarse con personas mayores a su edad, porque seguramente las de su edad de repente dirán, me aburre, prefiero juntarme con más grandes. Y es entonces donde este infante está creciendo como hijo único, pero cuidado, obligarles a crecer a destiempo también es violencia. Entonces hay que recordar que los niños tienen que ser niños. El infante tiene que ser infante. Le toca jugar, le toca divertirse, no le toca preocuparse ni entender las conversaciones de adultos. Entonces no hay que llevarles a crecer antes de la cuenta. Hay que respetar su ritmo. Y en ello precisamente hay que permitirles también aprender a socializar, sobre todo a socializar con sus pares. Porque entonces, si no les ayudamos a eso, la mayoría de los hijos únicos o únicas luego tienen conflictos para socializar allá afuera. Porque entonces, como se acostumbraron a no compartir nada, van a llegar a extremos muy patológicos de los límites. ¿En qué sentido? O comparten nada, es decir, jamás sueltan, o por el contrario, comparten todo para que el otro no se vaya y no volver a sentirse solos o solas. Y entonces ambos extremos son patológicos, porque no saben ni compartir ni competir. Y entonces ahí lo tienen. Más o menos esta es la teoría de Adler, que nos comparte sobre la inferioridad, la superioridad, el complejo de inferioridad, complejo de superioridad, los estilos de vida y el orden de nacimiento. Y si ya saben, tienen alguna duda, comentario, algo les resonó o qué sé yo, recuerden que está la caja de comentarios donde pueden hacernos llegar lo que piensan, lo que sienten o lo que les hace sentido. Y desde ahí con gusto les estaré escuchando, leyendo, respondiendo. Y entonces, sin más, bueno, ya vamos llegando al final de este episodio. Recuerden que si este episodio fue de su agrado,
Recuerden suscribirse, comentar, darle like y compartir en las diversas redes que venimos manejando. Recuerden que nos encontramos en YouTube, Spotify, Apple Podcast y Amazon Music como Tu Psicólogo Te Acompaña. Facebook como psicólogo Rodrigo Carrillo en Tijuana e Instagram y TikTok como psic.rodrigocarrillo. Todas sus suscripciones son totalmente gratis y créanme que genuinamente apoyan a seguir generando más contenido para ustedes. Que precisamente se suscriban apoya bastante, nos ayuda a seguir generando contenido, toma unos segunditos y créanme que hace muy feliz a este servidor y a la producción que hay detrás de todos estos episodios. Y entonces sin más, bueno, muchas gracias por llegar a esta parte del episodio, me despido, mucho gusto, soy Rodrigo y nos vemos en el próximo episodio de Tu Psicólogo Te Acompaña. Bye bye.